Estamos comenzando con la clase de hoy, articulaciones del miembro pélvico, para lo cual vamos a hablar de la articulación sacroilíaca, de la cadera o coxofemoral, articulación de la rodilla, luego proseguiremos con el tarso y la metatarso-falángica o metatarso-falángico-sesamoideana o articulación del nudo del miembro pélvico, también es parte de estas articulaciones. Y también las interfalángicas proximal y la interfalángica distal, que fueron explicadas, al igual que la del nudo, para miembro torácico. La primera articulación que vamos a ver es la articulación sacroilíaca, entre el hueso sacro de la columna vertebral y el hueso ilion del coxal. Se clasifica como sinovial modificada, combinada con fibrosa, incluso algunos autores hablan de combinada con cartilaginosa, pero nosotros la tomamos como sinovial modificada. Tiene como superficies articulares a la cara o superficie articular o auricular del ilion. Acá estamos viendo por transparencia el hueso ilion, cómo se nota, cómo está en contacto con el hueso sacro, con la superficie auricular del sacro. Entonces, las superficies que están articulando son la superficie auricular del ilion con la superficie auricular del sacro. Son las alas, en realidad es en las alas de ambos huesos que se están articulando. Los ligamentos importantes que presenta son los ligamentos sacroilíacos dorsales, que son más fuertes, y los sacroilíacos ventrales. La función que presenta es de estabilidad y absorción de golpes. Existe un ligamento que no es parte de la articulación, pero que lo solemos nombrar cuando hablamos de esta área, que es el ligamento sacrotuberoso. Es un fuerte cordón, en el caso del perro es como un cordón redondeado, llamado ligamento sacrotuberoso solamente, y sacrotuberoso ancho se denominan los ungulados. Ayuda a la estabilidad de la articulación, pero no es parte, en realidad, de la articulación sacroilíaca. Acá lo están viendo con el número 1 y 2, todo este ligamento que va desde la parte más dorsal del ilion, incluso en los laterales del sacro, llega hasta la tuberosidad isquiática y baja hasta la espina isquiática. Todo este ligamento se llama ligamento sacrotuberoso ancho en los animales grandes. Esta articulación sacroilíaca, volvemos a poner la foto, con el ligamento sacroilíaco dorsal, en realidad marcado en la zona del número 1, y el ligamento sacrotuberoso ancho con el 2, porque en realidad por transparencia acá como que el 2 deja ver debajo el número 1. Entonces, ligamento sacroilíaco dorsal estaría bien marcado con el numerito 1 entre el ilion y el sacro por dorsal. Y esta es una vista ventral de las articulaciones donde están marcadas con el 2 los ligamentos sacroilíacos ventral, ¿sí? De un lado y del otro. Los dorsales eran más gruesos. Articulación de la cadera. Están articulando dos superficies, por lo tanto es una articulación simple. Articula la cabeza del fémur con la superficie semilunar del acetábulo. Es de tipo sinovial, una diartrosis, permite muchos movimientos, simple, esferoidal. Existe un rodete articular llamado labrum acetabular, que es un elemento inconstante. Es un reborde fibrocartilaginoso que amplía el acetábulo, porque el acetábulo es más chico con respecto a la cabeza del fémur, por lo tanto está ampliado el acetábulo por el labrum acetabular. La cápsula articular está muy irrigada, es amplia, y los ligamentos que hay que estudiar en la cadera son el ligamento de la cabeza del fémur, que es un ligamento intracapsular, pero extrasinovial, está fuera de la membrana en sí, de la cavidad. Se considera intracapsular, pero que está fuera de la sinovia, ¿sí? Une la fosa de la cabeza del fémur con la fosa del acetábulo. Otro ligamento importante es el ligamento accesorio, que solo se presenta en el equino, que va desde el tendón prepúbico
pasa por la incisura acetabular y se inserta en la fosa de la cabeza del fémur. Un ligamento acetabular transverso es otro ligamento del listado que cierra la incisura acetabular. Acá tenemos algunas imágenes. Esta es una representación esquemática de los ligamentos de la articulación de la cadera del caballo. En una vista ventral vemos llegando el fémur con su cabeza, articulando en la línea semilunar, en el área semilunar del acetábulo, y acá estamos viendo el ligamento acetabular transverso o transverso del acetábulo. Y ahí se alcanza a ver el ligamento de la cabeza del fémur, ahí internamente se considera intracapsular, y el ligamento accesorio del fémur, como es un equino, está presente, ¿sí? En el equino, el ligamento accesorio del fémur, que iba del tendón prepúbico a la cabeza, a la fosa también de la cabeza del fémur. En los grandes animales, bovinos y equinos, predominan movimientos en el plano sagital, predomina la flexión-extensión, pero en los carnívoros hay mayores movimientos más versátiles como rotación, abducción, aducción. En el equino es estable por la profundidad y extensión que tiene el acetábulo y el labrum y por sus ligamentos. Es bastante estable la articulación, tiene mayores movimientos en el perro. Articulación de la rodilla es más compleja, la vamos a dividir para estudiarla. En general la podemos clasificar como sinovial compuesta, porque articulan más de dos huesos, va a articular la rótula, el fémur y la tibia. Es de tipo condilar, es un gínglimo o gínglimo imperfecto, tolera cierto movimiento lateral, permite movimientos sobre todo de flexión y extensión. La vamos a dividir para estudiarla en articulación fémoro-tibial entre los cóndilos del fémur con los cóndilos de la tibia, es de tipo condilar. Esta articulación femorotibial la clasificamos en lateral o la dividimos en lateral y medial. Después tenemos también la articulación fémoro-patelar o fémoro-rotuliana. Esta articulación se da entre la tróclea del fémur y la rótula. Es de tipo troclear. Otra articulación o división dentro de la rodilla es la articulación tibio-peronea proximal, que está ausente en rumiantes y es de tipo plana en el resto de los animales. También estaría la articulación tibio-peronea distal, pero ausente en el equino y también de tipo plana en los animales que la presentan. En el perro, las tres primeras, ¿sí? La articulación femorotibial, la articulación fémoro-patelar y la tibio-peronea proximal comparten una misma cavidad sinovial. En los grandes animales hay tres compartimentos, que son estos compartimentos, ya volvemos a la foto. En los grandes animales tenemos el compartimento fémoro-patelar, se comunica con el fémoro-tibial medial. Y el fémoro-tibial lateral es otro compartimento donde no se comunican en el 80% de los caballos. Es decir, los tres compartimentos son los que están nombrados acá, entre el fémur y la patela, entre el fémur y la tibia por medial y el fémur y la tibia por lateral. Pero los dos primeros se comunican siempre y en cambio el fémoro-tibial medial con el lateral no se comunican en el 80% de los caballos. Ahora volvemos a la foto anterior para que vean una representación de los ligamentos de la rodilla izquierda de un caballo en una vista medial. Esto es el fémur, la parte distal, o sea, los cóndilos del fémur articulando con los cóndilos de la tibia. Y la tróclea del fémur articulando con la rótula o patela. En una vista medial, y la foto 451 es una vista caudolateral. Como es del perro, esta foto derecha, ven los huesos sesamoideos del músculo gastrocnemio que se apoyan acá en la parte proximal de los cóndilos del fémur. Ya vamos a ir nombrando esta serie de ligamentos. Estas son imágenes para que ustedes después tengan e impriman.
La articulación femorotibial es la primera que vamos a empezar a describir entre el fémur y la tibia. Presenta dos meniscos fibrocartilaginosos que se ubican entre los cóndilos de ambos huesos. Estos meniscos son de fibrocartílago y tienen forma de media luna o semilunares, son planos en su parte distal y con forma de cuña en su parte proximal. Además, hay 4 ligamentos que unen el fémur con los huesos de la pierna. En realidad, 3 los van a unir a la tibia y 1 lo va a unir al peroné. Los ligamentos son los 3 ligamentos que empezamos a nombrar, ahora a describir, en realidad los 4 vamos a describir. Uno es el ligamento colateral medial o femorotibial medial. Va desde el epicóndilo medial del fémur hasta proximal y caudal de la tibia. El ligamento colateral lateral va desde el epicóndilo lateral del fémur al peroné. El ligamento cruzado craneal y el ligamento cruzado caudal. Por lo tanto, el colateral medial lo está uniendo al fémur con la tibia y los cruzados también, pero el colateral lateral es el que lo está uniendo al fémur con el peroné. El ligamento cruzado craneal, esta es una foto, un esquema casero, es para repasar los ligamentos cruzados. Acá estamos viendo, por ejemplo, una vista medial de lo que era el fémur y la tibia, y estamos viendo cómo se dibujarían o cómo estarían en realidad dentro de esta rodilla los ligamentos cruzados, que se considera que son intracapsulares. El cruzado craneal está pintado en rojo, aquí, y va a ir desde el cóndilo lateral del fémur, por eso no se distingue bien el color acá, en realidad está tapado por el del otro lado, va desde el cóndilo lateral del fémur hasta el área intercondilia central de la tibia. Es interno, intracapsular, pero extrasinovial. En cambio, el cruzado caudal, que está pintado en azul en este dibujito, es perpendicular al anterior, se dispone perpendicular el caudal, y va desde el cóndilo medial del fémur, por eso lo puedo dibujar bien en esta vista medial, va desde el cóndilo medial del fémur hasta el área intercondilia caudal de la tibia. Es interno, intracapsular, pero extrasinovial. Ligamentos también que presentan los meniscos, hay un ligamento menisco femoral que va desde el menisco lateral al cóndilo medial del fémur y se ubica por caudal del ligamento cruzado caudal. Otros ligamentos presentes son los meniscotibiales. La articulación fémoro-patelar o fémoro-rotuliana, la segunda que vamos a describir, es entre la tróclea del fémur y la rótula. La rótula se adapta a través de cartílagos parapatelares o complementarios. Va a tener un cartílago lateral y otro medial, la rótula. Los ligamentos que están entre el fémur y la rótula se llaman ligamentos femoropatelares, también llamados colaterales, lateral y medial. Acá tienen la descripción de dónde a dónde van. El colateral lateral va desde el borde medial de la rótula al fémur. En el caso del perro llega hasta el sesamoideo del gastrocnemio. Y el medial va desde el borde medial de la rótula al fémur y en el perro al sesamoideo del gastrocnemio. Los ligamentos patelares son otros ligamentos que voy a mostrar después en una foto, o rotulianos, son 3 para el equino y bovino y 1 para el perro. Se llaman ligamento rotuliano medial, medio y lateral. En equino y bovino van del vértice de la rótula hasta la tuberosidad tibial. En el perro es uno solo. Se llama ligamento patelar medio o rotuliano directamente, es único en el perro y es el tendón de inserción del músculo cuádriceps, que se inserta en la tuberosidad de la tibia. Acá vemos una vista proximal de una rodilla, se ha sacado el fémur y se ven
los meniscos. El menisco medial, el menisco lateral, que es el que presenta el ligamento menisco femoral, que está pasando por caudal del ligamento cruzado caudal. Este es el ligamento cruzado caudal, el ligamento cruzado caudal, y este es el cruzado craneal. Acá vemos el ligamento femororotuliano medial y vemos los tres ligamentos rotulianos, en este caso, que se va a ver el rotuliano medial, el medio y el lateral que no se alcanza a divisar. Acá también estamos viendo al ligamento colateral medial de lo que sería la articulación completa, es decir, al femorotibial medial. Y acá vemos también una vista donde se ha sacado el fémur, se alcanza a divisar la rótula, tenemos los meniscos apoyados sobre la tibia y los ligamentos cruzados, el cruzado caudal y demás ligamentos que hemos estado nombrando. Acá tenemos otra vista para que ustedes repasen los distintos ligamentos colaterales. Por ejemplo, esta es una foto propia donde se distingue bien el ligamento menisco femoral y el ligamento cruzado caudal, ¿sí? Que ustedes pueden trasladar esta imagen a esta imagen del libro. Acá se nota bien, internamente se alcanza a divisar algo de lo que es el ligamento cruzado craneal. Acá se ve el menisco medial con unos ligamentos meniscotibiales que tienen, que también lo unen a la tibia. Y este es el otro menisco, el menisco lateral, con su ligamento menisco femoral que va hacia el fémur y hay otros ligamentos que lo unen a la tibia. Hay un cuerpo adiposo infrarrotuliano que está debajo de la rótula entre la capa fibrosa y sinovial de la cápsula. La membrana sinovial se inserta entonces en la periferia de las superficies articulares y de los meniscos, cubre los ligamentos cruzados y forma un tabique completo en el equino entre las articulaciones femorotibial, medial y lateral, que es lo que habíamos estado explicando, que solo en el 20% de los equinos se comunican, en el otro 80% dijimos que no había comunicación. La porción femoropatelar se extiende a proximal entre el fémur y el cuádriceps. En equino, entonces, se comunican el compartimento femoropatelar con el femorotibial medial. En las otras especies, en los carnívoros, por ejemplo, son libres todas las comunicaciones. Acá tenemos un esquema, cómo harían ciertas punciones o ingresarían con agujas si tuvieran que hacer alguna infiltración de la rodilla, y acá les va diciendo cada numerito, los lugares importantes de acceso a una rodilla izquierda en una vista craneal, y acá tenemos con el 1 el ligamento rotuliano lateral, con el 2 el medial o medio, acá le llama intermedio, por ahí puede haber algunas diferencias de autores, pero es ligamento rotuliano medial, medio y lateral, el que está, el 1 es el lateral, perdón. Estoy viendo si la foto está bien descrito, porque por ahí suele haber errores en los libros, ¿sí? En realidad acá tenemos el peroné, por lo tanto este es lateral, este es medio y este es medial, el que está con el 3. Los meniscos que se alcanzan a ver con el 8 y con el 9, y acá se alcanza a divisar la rótula. Y acá vemos cómo los ligamentos rotulianos van desde el vértice de la rótula hacia la tuberosidad tibial. Esto es una rodilla izquierda en una vista medial, por lo tanto se está viendo el ligamento rotuliano medial con el 2, con el 1 el medio, y acá con el 3 se está divisando el ligamento fémoro rotuliano medial, que es uno de los colaterales en realidad de la articulación. En cuanto al tarso, los niveles de articulación del tarso son la articulación tarso-crural, la articulación intertarsiana proximal, la intertarsiana distal,
la tarsometatarsiana y las intertarsianas que se dan entre huesitos hacia los laterales de ellos mismos, ¿no? Entonces la tarsocrural es entre la tibia y la fila proximal del tarso. Y así vamos a ir describiendo hacia distal. Los niveles entonces son la tarsocrural, es entre la cóclea de la tibia, que está articulando con la tróclea del talus. Es de tipo troclear, es un gínglimo perfecto que permite flexión y extensión. La articulación intertarsiana proximal es entre la fila proximal y la fila media del tarso y es de tipo condilar. La intertarsiana distal es entre la fila media y la fila distal del tarso, ya es de tipo plana, porque no permite prácticamente movimientos. La tarsometatarsiana es entre la fila distal del tarso y el metatarso, también de tipo plana. Las intertarsianas es entre huesos vecinos de la misma fila, por ejemplo, del tarso, y es de tipo plana. Los compartimentos sinoviales que se van a formar internamente son tres importantes. El tarso crural es el mayor compartimento, ¿sí? Entre la tibia y la tróclea del talus. Ese es el mayor compartimento y se comunica con el intertarsiano proximal. Por eso termina formando uno solo ahí. El tarso crural con el intertarsiano proximal termina formando un solo compartimento. Luego sigue el intertarsiano distal, que es un compartimento independiente, y el tarso metatarsiano, que es otro compartimento independiente. La articulación del tarso tiene muchos menos ligamentos que vamos a nombrar que los que vimos en rodilla. Acá solamente es importante los ligamentos colaterales, lateral y medial, que acá estamos viendo. Estas articulaciones, cómo presentan, son punciones que se realizan, pero para que ustedes tengan una idea, los niveles de dónde se ubicaría un ligamento colateral, ¿sí? Medial y un ligamento colateral lateral. Van a ir, son muy potentes y van desde la tibia y peroné hasta proximal del metatarso. Y ligamento plantar largo, un ligamento que se apoya todo en la parte plantar, sobre todo del calcáneo, y se dirige desde calcáneo hasta el metatarso. Bueno, esto es todo. Hemos terminado porque la articulación del nudo y las interfalángicas las hemos descrito en la clase de miembro torácico, de articulaciones del torácico.